Yo te voy a pedir entonces ahora, mi hermano, que dispongas tu corazón. Vamos ahora sí a cerrar el tema, la serie de la santidad, con cosas que muchas veces le atribuyen santidad, pero que a veces realmente no son parte de la santidad, o versículos más mal empleados donde se les atribuye santidad, pero que no son tanto, o más bien la santidad está explicada de una manera diferente en esos versículos. Entonces, haciendo un parafraseo rápido, mi hermano, la vez pasada hablamos de versículos controversiales, y ¿se acuerdan de los aretes? Hablábamos de aretes. Para concluir, hermano, ¿es bíblico usar aretes o no es bíblico? ¿Es malo o es bueno, hermano? Tienes que tener esas cosas bien claras porque te van a bombardear allá afuera con eso. Entonces, hermano, no es malo ponerse aretes. No tiene ningún poder, ni bueno, ni malo. Es simple y sencillamente tu gusto. Es completamente en tu libertad. Si tú sientes que estás deshonrando al Señor poniéndote aretes, fácil, no te los pongas. Pero si tú sientes que honras al Señor porque te pones aretes, te ves más bonita para Él, no lo sé, entonces póntelos. Pero volvemos a lo mismo, en todo, no critique el que se los pone a la que no se los pone y viceversa. Respeten la libertad de fe, respeten todo eso, entonces, pero lo que yo te puedo decir es que no tiene ningún poder espiritual, entonces ni te santifican más ponerte aretes, pero tampoco, ni te santifica más el que no te pongas aretes, pero tampoco te condena el que te los pongas. Está completamente tu libertad, mi hermano. Ahora sí, por ejemplo, yo veo mal que un hombre se ponga aretes. Los aretes son serían entre comillas para las mujeres, pero no para los hombres. Eso sí lo veo mal, en la moral. ¿Por qué? Porque hablábamos de versículos que hablaban de homosexualidad y eso como que a un hombre lo hace por muy macho y por muy narcotraficante, matón, por muy Juan Camaney que sea, si se pone arete, híjoles, ya de ahí su hombría comienza a decaer. Punto, mi hermano. Pantalón en la mujer, mi hermano. ¿Te acuerdas del pantalón? Entonces, ¿qué pasa con el pantalón? ¿Es bíblico? ¿Es antibíblico? ¿Te condena o te santifica? Ni una ni otra, lo mismo, hermano. El que tú no te pongas pantalón no te va a santificar más para Dios. Y el que uses pantalón o te pongas pantalón de vez en cuando, no lo sé, entonces tampoco te condena. No tiene poder espiritual alguno. Ya mencionamos los versículos, ya mencionamos la palabra de Dios, y el versículo que se usaba era meramente hablando de homosexualidad, que no tiene nada que ver con que no te pongas ropa de mujer y de hombre, y que pantalón y faldas, no, nada que ver. Ya hablamos un poquito, yo creo que lo suficiente para esa parte. Entonces, con eso basta, mis hermanos. Maquillaje, es malo que te maquilles, es pecado que te maquilles. Ya lo hablamos también, mi hermano, en la prédica pasada. En el caso del maquillaje, mi hermano, nada tiene que ver con Jezabel. Ya vimos que los primeros maquillajes pues no fueron de esos tiempos, sino son de esta era, inclusive del milenio pasado. Entonces, no es tanto que el antimonio, esto y lo otro, es lo mismo, mi hermano. No es el maquillaje que te condene al infierno, pero tampoco no es el que no te maquilles que te santifique. No, hermano, está en el corazón. Está en tu manera de ser. La santidad es algo que proviene desde muy dentro del corazón. Entonces, de ahí está lo malo, de ahí puede Dios corregir las cosas. Entonces, para nada te santifica, pero para nada te condena. Basta con eso. Entonces, la palabra no respalda ni una ni otra. Es tú. Veíamos que pues algunas mujeres les puede hacer en su cutis bien el que se maquillen, pero algunas, por lo contrario, le puede provocar alergias o algo así. Un hombre no se debe de maquillar, vuelvo a lo mismo. Si eso se hiciera solamente para mujeres, pero en estos días hay hombres que se maquillan. Entonces, no, eso raya en la homosexualidad. Y por más Juan Camaney, narcotraficante y sicario que se siente un hombre, que yo le pego a mi mujer y ¿qué? Entonces, con eso, su hombría se viene abajo. Tacones, ¿son bíblicos los tacones, mis hermanos, o son antibíblicos? ¿Te santifican o te condenan? Exactamente lo mismo, ya hablamos en los contextos. Los tacones, esta mujer
completamente, bueno, también hombres, porque se pueden poner sus botas. Están completamente, a mí por ejemplo no me acomodan las botas, no me gustan mucho las botas, pero compro zapatos de tacón, no de tacón puntiagudo como las mujeres, pero son tacones también. Las mujeres son tacones más delgados, más puntiagudos, pero ya vimos a la luz de la historia, que la misma historia derriba las doctrinas que se han levantado en ciertas iglesias, que lo cual apunta que es erróneo. Entonces, los versículos que se usan para decir que la mujer cristiana no debe usar tacones están totalmente fuera de contexto, nada que ver. Entonces, no hay sustento que lo respalde ni que lo derribe. Está en tu libertad como mujer, en la libertad que Cristo te dio, el que tú uses tacones. ¿Te gustan los tacones? Úsalos, hermana. Pero tampoco te santifican ni tampoco te condenan. Está completamente en ti. Como el que si te gusta usar suéter o chamarra, es exactamente lo mismo. Si te gusta usar tacones, mujer, adelante. Si no te gusta, no los uses, pero no critiques al que los usa y no critiques a la que no los usa. Volvemos a lo mismo, entonces está completamente en ti. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hablábamos que los tacones se inventaron en 1760. Nada tiene que ver con los versículos bíblicos que hablan de, inclusive antes de Cristo. Entonces, con eso basta y sobra. La misma historia derriba esa doctrina. Pintarse el cabello, mi hermano. Hablábamos de pintarse el cabello. Vamos a ampliar mucho más ese tema. Hablamos de mujer que se corta el cabello. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es bíblico? ¿Antibíblico? ¿Te condena? ¿Te santifica? En estos días hay ciertas corrientes, ciertas denominaciones que dicen que condenan el cortarse el cabello porque se te va el poder. Porque esto, porque el otro. Vamos a ampliar más ese tema. Y el otro tema es el velo y el cabello largo. Una controversia que hay entre esos dos temas. Entonces, por eso es que yo siento que tenemos que ampliar, hermano, un poquito más esas partes escriturales. Entonces vamos a hacerlo, mi hermano, pero vamos a hacerlo de una manera bíblica, pero también tenemos que ir al contexto cultural de lo que es pues todo este tipo de temas. Entonces, sin más, hermano, vamos a hacer un resumen, pero vamos a ampliar un poquito más acerca del cabello. ¿Es pecado cortarse el cabello? Vamos por partes, mi hermano. Hermanos, al hombre, pues no, al contrario, dice la palabra muy claro que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero la mujer dice que no se debería de cortar el cabello. Vamos a ver por qué, a qué se refiere cuando dice que porque le es dado cabello largo en lugar de velo. Vamos a ver todo ese tipo de situaciones. Entonces vamos por partes y sobre todo al tema de cortar el cabello. Jesús nunca habló nada en cuestión acerca de cortarse o dejarse crecer el cabello, hombres y mujeres. En Mateo 10:30, apúntalo en tu libretita para alcanzar a abarcar todo el tema, mi hermano. En Mateo 10:30 se dice: e incluso los cabellos de tu cabeza están contados. Lo que el maestro quería enfatizar aquí era el cuidado de Dios para con nosotros. O sea, nada de que porque pintaste estrés y esto, no. Él quería hacernos saber, de una manera muy al estilo del maestro, lo importante y cuán protegidos Él quiere que estemos por parte de Él. Entonces, a punto de saber cuántos hilos de pelo tenemos en cada una de nuestras cabezas. Eso es algo impresionante, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuántos cabellos tenemos. El uso de este versículo como justificación para prohibir el corte de pelo es al menos un completo desconocimiento de la hermenéutica. ¿Qué digamos que era la hermenéutica? El que leíamos los pasajes completos para poder entender de qué estaba hablando cierto versículo. Entonces, si vamos al contexto, nada que ver, hermano, nada que ver con eso. Y hay algo más. Si cortamos el pelo, el número de hilos de cabello sigue siendo exactamente el mismo. ¿Ok? Aunque más cortos, pero siguen siendo la misma cantidad. No tiene sentido entonces decir que si te cortas el cabello, entonces estás pecando. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 4 al 6, y en el versículo 15, dice de la siguiente manera: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta
afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces hablamos acerca del tema, pero vamos a ampliar un poquito más, para que quede bien claro. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y aquí entonces entra la controversia acerca de las iglesias que usan velo y las iglesias que no usan velo. Vamos más adentro. ¿Por qué el uso del velo para judías y griegas? Necesitamos entender por qué las mujeres judías usaban el velo. ¿Por qué las mujeres griegas no lo usaban? ¿Por qué no era honroso allá en Corinto, que es donde el apóstol Pablo escribió a quien dirigió esta carta? ¿Por qué allá en Corinto no era honroso que las mujeres de la época, porque la palabra está hablando acerca de una época, pero no quiere decir que no se apliquen cosas en estos días? Vamos a entender eso. Quiere decir que ¿por qué las mujeres cristianas de la época del apóstol Pablo tuvieran la cabeza rapada? ¿Te acuerdas que tocamos ese tema hace 8 días? ¿Por qué tenían la cabeza rapada ciertas mujeres? Porque para entender este versículo tenemos que ir al contexto cultural y ver qué es lo que estaba pasando en esos tiempos, ver cómo era el panorama de esos tiempos. Entonces, Corinto era una ciudad portuaria cosmopolita, o sea, a ella acudían personas de casi todos los países del mundo antiguo, por supuesto, principalmente los griegos, romanos y judíos, que son como que los más sobresalientes y más, pues de repente controversiales en ese tiempo. Había también en la ciudad un mestizaje, o sea, una mezcla muy grande de razas, culturas, así como de religiones. No creas que nada más era la religión, el judaísmo y tantán. No, hermano, es como ahora, adoraban a todo, más en Grecia. La ciudad proporcionaba un sinnúmero de opciones de diversiones, igual que en estos tiempos, y manifestaciones culturales. Había allí un anfiteatro construido por los romanos que permitía, fíjate, esto es muy importante también, hermano, cerca de 20,000 espectadores, muchísimos. El famoso templo de Afrodita, la diosa de la sensualidad, lascivia y la prostitución cultural, alojaba a más de 1,000 prostitutas. Como se vio, la cultura de Corinto no tenía ni siquiera un poquito de inclinación ni de parecido ni algo que quisieran tomar de la cultura judía, sino que puedo decir, hermano, esto es muy serio, mi hermano, eso está, pero bueno, no tenía ni un poquito, no le aprendía ni un poquito, ni querían imitar ni un poquito de los judíos. Entonces, continuamos diciendo, sino griego, o sea, mundano, del mundo, igualito que en estos tiempos. Y era muy influenciada por los viajeros romanos que pasaban allí. ¿Qué les podían compartir los romanos? ¿Qué le podían enseñar los romanos? Siendo así la forma en que los corintios se vestían, comían y actuaban eran completamente diferentes a los judíos. O sea, igual que el mundo, una cosa nosotros los cristianos ahorita y los del mundo. Nosotros intentamos vestir de una manera modesta, que profesemos piedad, elegancia, no sé, para nuestro Dios, pero el mundo viste como el que no enseña, pues no gana, no vende, dicen por ahí. Los hombres igual, quieren verse fuertes, mamadolores, para que las mujeres les hagan caso. Piensan que por ir al gimnasio, por ponerse según ellos fuertes. Ahora yo hago una pregunta, hermano. ¿Quién dijo que tú estés lleno de bolas, como diría mi madre? Que tú estés lleno de bolas, ¿quién quiere decir que eso es estar fuerte? Hay muchos testimonios de personas
fuertes que uno así, ñanguito, un albañil, que carga bultos de cemento, que carga tabiques, le gana las fuerzas a uno que va al gimnasio. Hay muchos testimonios de esos. Hay muchos que quieren cargar el bulto, no pueden, pero andan cargando pesas. Y lo más curioso, si yo me quiero hacer fuerte, hermano, yo quiero tener un cuerpo fuerte, no una figura, sino un cuerpo fuerte, me voy a trabajar en la albañilería. Los trabajos que están haciendo los hermanos, el hermano Eugenio, el hermano Patricio, son trabajos bien pesados. ¿Quieres hacerte fuerte? Carga realmente lo pesado. Al contrario, hasta te van a pagar. Pero el mundo de estos días es torpe, que todavía va y paga para que le dejen usar una barrita, una máquina y tantas cosas. Pero bueno, en fin, gloria al Señor Jesucristo. Desde el punto de vista judío, mi hermano, el uso de velo se remontaba a tiempos antiguos. El pueblo judío, los griegos, o sea, los del mundo, no usaban velo. Esto estaba relacionado a la decencia de las mujeres y a la sumisión de las mujeres. Eso es bonito, es algo de admirar. La actitud. Pero ahora pregunto eso, ¿todas las que se pusieran velo realmente, qué dice aquí, eran decentes? ¿Y todas las que usaban velo eran sumisas a sus maridos, sumisas a las cosas de Dios? Comienzas a entender que el uso de algo no te hace ser, o sea, el que tú te vistas con una vestimenta cristiana, hablando de las mujeres, el que te pongas un vestido largo, una falda larga, ¿te hace realmente ser cristiana? El que te pongas un traje y una corbata, ¿te hace ser un cristiano genuino y verdadero, varón? En las empresas se usan muchos trajes y hablan cada majadería, tranzas, corruptos. Y el que tengas un traje no es símbolo. Sin embargo, nos identificamos. Cuando vemos una mujer de falda larga, esa es hermana. Vemos un hombre de traje y se me hace que ese es hermano. Pero se confunden con las testigos de Jehová. Si eso fuera, a veces los testigos de Jehová son más, entre comillas, cristianas, hablando por la vestimenta, más sumisas a Dios, más decentes, porque ni siquiera dejan ver, por ejemplo, su piel en sus piernas, usan medias, usan calcetas largas. Si hablamos de santidad, con todo respeto, hermanas, les ganan, Pero bueno. Pero las mujeres griegas no tenían la costumbre de usar velo. Ellas usaban cabellos largos. No usaban velo y no eran prostitutas. Usaban cabello largo. Y no porque no usaran velo, eran malas. Eran perversas, eran prostitutas, no. Es ahí donde tenemos que acaparar y acomodar cada cosa en su lugar. Hay hermanitos que quisieran usar un traje, pero no tienen la economía, pero su corazón brilla delante de Dios. Su corazón es de gran estima delante de Dios. Lo mismo las mujeres. Entonces, si hablamos de falda larga, es lo mismo. Si esto lo traducimos a estos tiempos, ahora hay una moda que las mujeres allá afuera en el mundo usan faldas largas. Entonces son santas, aunque no conozcan a Dios. La santidad proviene de aquel que es santo y el santo hace santa a una persona. ¿Qué te hace santo, hermano? Tu conocimiento de Dios, tu obediencia a Dios. Eso te hace santo. Llevamos 5 mensajes de santidad, donde yo creo que podemos ver la grande riqueza de cómo una persona puede llamarse santa. Podemos decir, caminamos en la santidad. Poderoso nuestro Señor. Pero en Corinto, mi hermano, había una costumbre de las prostitutas. Fíjate, esto es muy importante, porque de aquí vamos a empezar a entender el por qué el apóstol Pablo decía tal cosa. En Corinto había una costumbre de las prostitutas, las sacerdotisas del templo de Afrodita, usar las cabezas rapadas. Tú has visto, por ejemplo, allá afuera, has visto personas que van todas de blanco y se ponen como un gorrito. Esas son las santeras, que según tienen un rango, una jerarquía. Cuando una persona, un hombre todo de blanco, hasta los zapatos y los calcetines blancos, según ellos son sacerdotes, hermano. Eso es según
Ellos están dentro de su creencia, dentro de su, ni religión le podemos decir, pero dentro de sus creencias, ellos son sacerdotes que tienen un cierto rango. Entonces, ¿cómo los identifican? No porque yo traigo un traje, yo soy un sacerdote de Dios, y los demás no. No, hermano Pedro también trae traje, las hermanas traen falda larga. Entonces, no aplica mucho a nosotros, sino que cómo estamos en lo que tenemos dentro de nosotros, pero que Dios puede ver. Sin embargo, en el mundo así es. Entonces, ellos son sacerdotes. En esos tiempos, en Corinto, una mujer que traía su cabeza rapada es porque era sacerdotisa del templo de Afrodita, un templo de prostitutas. Era una prostituta, pero tenía un rango dentro de esa inclinación. Entonces, estas sacerdotisas del templo de Afrodita se rapaban la cabeza y obedeciendo una determinación religiosa local, o sea, de acuerdo a su creencia, estas mujeres deberían tener una relación sexual con algún desconocido por lo menos una vez al año. ¿A poco no sé así el mundo? Bueno, gloria a Dios. Esta analogía hecha por Pablo tenía el objetivo de mostrar que una mujer sin el velo simbolizaba en la cultura judía lo mismo que una mujer con la cabeza rapada simbolizaba en la cultura griega. ¿Vas entendiendo? Prostituta o infiel. Concluimos, entonces, que el objetivo principal que llevó al apóstol Pablo era dejar registrado este asunto a la iglesia de Corinto, porque el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto. No estaba hablando a todo, no. Él estaba dirigiendo esta carta, primera y segunda carta a los corintios, iba dirigida a las iglesias que estaban en Corinto. Por eso él está escribiendo esto. Era para resguardar y proteger a las hermanas, miembros de la iglesia de la ciudad de Corinto, que tenían cabellos cortos. Hay hermanas también, hermanos, sí, es un pecado cortarse el cabello. Entonces las hermanas que no les crece mucho el cabello, porque no todas las hermanas tienen su cabello. Hay hermanas que tienen un cabello hermoso abajo de las caderas, hay hermanas que les llega a la cintura, hay hermanas hasta los hombros, hay hermanas que no les crece mucho. Esa es la hermana Silvia allá en casita de oración. Oiga, hermano, entonces si las hermanas que tienen el cabello largo son las poderosas, las que tienen los ángeles las ven y las protegen, entonces yo que tengo el cabello corto, pero no porque me lo corte, sino porque a Dios le place que mi cabello sea así, entonces no tengo poder. Fíjate dónde puede venir a repercutir y de repente más que animar a una hermana a darle para abajo. ¿Por qué? Por una doctrina errónea. Entonces, ¿qué con esas hermanas? No tienen poder. ¿Verdad que comienza a perder el sentido? Entonces, hay hermanas que tenían cabellos cortos y otro de los propósitos era evitar el ultraje de ser confundidas con las prostitutas que rendían culto. En estos tiempos, hermano, fíjate, rápido, o sea, hablando de confusiones. Al hotel donde yo trabajo, en un hotel ejecutivo, un hotel turístico. No es un hotel de paso donde la gente va, renta pues para tener relaciones. No, aquí llegan gentes de otros países que vienen a visitar el país. Aquí vienen gentes de otros estados, otros países que vienen a hacer negocios aquí a México. No tienen casa aquí, rentan una habitación. Pero dada la fama de los hoteles, ¿qué te imaginas tú cuando de repente ves entrar a una mujer con minifalda y con un escote? En el mundo hotelero se les llaman escorts, o tenemos claves, los policías usan claves. Nosotros en la hotelería, en seguridad se usan claves. A un ratero o un sospechoso se dice tal clave. En el caso de las mujeres que vienen a dar un servicio, se les llama lunas. O sea, tú te dices por el radio, a ver, fulano que está en la puerta, luna a la vista. Ya entiendes que es una mujer que hay un proceso, tiene que registrarse y bla, bla, bla. Pero si tú la ves llegar, hermano, con una minifalda, un escote, ¿qué piensas? Se me hace que es una escort, es una luna. Pero ¿qué crees que nos hemos llevado a la sorpresa de que nosotros no las queremos dejar pasar porque no se registran ni nada? Y no, hermano,
no son lunas, no son prostitutas, son esposas de alguno de los huéspedes. Pero fíjate cómo puede proyectar algo que no somos, ¿qué? Nuestra vestimenta. Pero podría hacer lo contrario, puedo vestirme con una falda larga, con un traje, pero ser todo un maestro en robar, ratero, secuestrador. Por eso ya están ahora los famosos rateros con guante blanco, ¿no? Ya van y los de traje, y hay muchos que también se dejan llevar por la vestimenta. Este se ve que es alguien importante, déjalo pasar. Te digo porque nos ha pasado en el hotel. No, este sí se ve que es un licenciado, alguien importante. Lo dejan, hace y deshace, y hasta que vean la fechoría hecha, dicen: veo un hombre con el cabello largo, lo primero que pienso, bueno, es que es bien confuso, hermano. Muchos parecen mujeres. De repente tú puedes ver a alguien y señorita, y de repente, ¿qué pasó? ¿Por culpa de qué? Del cabello largo en un hombre. Para mí todos son rockeros, pero hay unos que realmente luego tienen unas facciones y no sabes si es mujer o si es hombre. Lo mismo en las mujeres. Ves una mujer con el cabello corto y de repente, señor, y tú, ¿perdón? Te digo porque me acaba de pasar. Hace poquitos días me habló mi compañera, me dice: Charlie, quieren información acerca de tours, puedes venir. Y ya que voy yo, entonces estaba al lado de mí, y llegué yo a recepción y digo: a ver, sí, dime quién. La señora. Y yo, ¿cuál? La señora. Y se empezó a reír. Ay, Charlie, digo, ¿cuál señora? Ay, caray, como tenía el cabello corto, venía con playera polo de hombre, pantalón, para mí era un hombre hasta que la vi. Y digo: ay, perdón, discúlpeme, le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Pero ahí donde repercuten esas cosas que la palabra de Dios dice, porque no debería haber ese tipo de confusiones. Ahí entonces sí aplicaríamos lo que dice Deuteronomio, que el hombre no use ropa de mujer, ni cosas de mujer, aretes, ni cabello largo, ni nada, porque lo pueden confundir con una mujer. Pero a la mujer igual, ¿por qué? Porque la pueden confundir con un hombre. Una vez que fui al juzgado, estaba arreglando las cosas de mi niño, ahí al juzgado, al DIF, y entonces de repente llega una vendedora y estaba vendiendo, y le digo, no le dije nada, ni me habló, o sea, yo nada, pero yo nada más le vi la facción, pero pues X, a ver, me da unas papas de estas y un refresco, por favor. Y me dice, ya me las da, pero no me habló. Le pago, le digo, déjelo así, jefe. Y así quedó. Y luego de repente yo, sí, jefe. No, está bien así, jefe. ¿Sabe qué, jefe? Mejor cámbiame estas por eso. Y hasta que me dice, sí, con mucho gusto, pero su voz no se veía, no se escuchaba ni ronca ni delgada, o sea, un punto medio. Me dice, sí, pero un favor. Le digo, sí, jefe. No me diga jefe. Y se quita la gorra, me dice, ay, discúlpeme, le digo. Entonces volví y me acordé de estos pasajes bíblicos. Digo, sí es cierto. Porque puede aparentar que te crees hombre o que te crees mujer. Los rockeros, los odio, queremos rock. Con cabellos largos parecen mujeres. Hay que aceptar eso. Y las mujeres luego que se cortan el cabello porque son rockeras, parecen hombres. O sea, qué desbalance y qué desorden hay en el mundo de hoy. En el mundo. Eso no debería pasar aquí en la iglesia, mucho menos por algo como el cabello. La Biblia nos da el estándar de que la mujer le es honroso. Las mujeres déjense crecer su cabello hasta donde ustedes quieran. Y de repente tienen que cortárselo porque sale orzuela, porque a veces los productos no les hacen. Adelante, hermanas. Sus cabellos siguen siendo los mismos. Tan sencillo como dice, la misma naturaleza nos indica que si te lo cortas te va a seguir creciendo. Y va a llegar hasta donde Dios dice que tu cabello va a llegar. Sin embargo, a los hombres es lo mismo. ¿Para qué nos dejamos crecer el cabello? ¿Pasar a la moda como el mundo? ¿No se supone que somos santos? ¿Estamos separados de las modas del mundo? Porque entonces vuelve a lo mismo. Toco el tema de los pantalones, las camisas pegadas, sacos que se los ponen pero apretadísimos, pantalones, unos zapatotes así sin calcetines. Yo digo, se ve gay, parece mujer. Es un hombre vestido de mujer, con ropa de mujer. Lo mismo una mujer, es una mujer con ropa de hombre. O sea, ya no eres tú. Si tú eres mujer, siéntate bendecida por ser mujer. Y sé mujer, pero sé mujer. Y tú, hombre, siéntate bendecido por ser hombre. Sé hombre, pero sé hombre.
Es una bendición para ustedes mujeres que Dios las haya hecho mujeres. Es una bendición para ustedes hombres que Dios nos haya hecho hombres. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, porque así como una mujer sin velo era tenida como una prostituta por los judíos, no es que fuera, pero de acuerdo a su costumbre, para ellos era eso, como la mujer que te digo, yo pensé que era una escort, que era una luna, y no, era la esposa de un huésped. No, es mi esposa, dice. Y sí se registró todo como si nadie. Y dije, santo Dios, como es el uniforme de las mujeres así, pues nosotros pensamos, ¿qué puede pasar? Sentirse ofendida. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Nosotros o ella? Por proyectar y vestirse como una mujer así. Pero sin embargo, toda falta que nos ofendamos. Si me dejo mi cabello largo y traigo ese luto y... ¡ay, qué bonita mujer! ¿Qué? ¿Cómo me voy a ofender si es lo que estoy proyectando? ¿Qué queremos rojo? Y que no, sus marihuaneses, eso es punto y aparte. Para nosotros, a mis ojos, en mi naturaleza como hombre, con cabello largo, hombre, te ves como mujer. Mujer con cabello corto, pareces hombre. Y sí es cierto, o sea, es el desbarajuste. Bueno, eso que pase allá, pero que no pase aquí en la iglesia. Que aquí la mujer parezca mujer y el hombre parezca hombre. Que la mujer se comporte como mujer y que el hombre se comporte como hombre. Que la mujer tome dentro del orden la autoridad que Dios le dio y el hombre tome la autoridad que le corresponde. La cosa es que luego también se cambian ahí las cosas. La mujer quiere tomar la autoridad del hombre y el hombre de repente no quiere tomar la autoridad, fajarse los pantalones. Y ¿por qué hay pastoras? Por eso, porque no hay hombres que tomen la autoridad que Dios les dio. Y entonces, ¿qué les queda? Dios usará a una mujer. Donde hay una pastora es porque no hay hombres. Esa es una verdad bíblica. Y es vergüenza para nosotros los hombres. Entonces, poderoso es el Señor. Otro punto que necesita ser dejado bien claro es que Pablo no estaba enseñando en este pasaje bíblico principios morales eternos. No estaba vinculado con el pelo largo ni con el velo que dan o ofrecen salvación. Nada tiene que ver con eso, sino circunstanciales. Esto es, era un enfoque cultural en la ciudad de Corinto. En ninguna otra epístola el apóstol ni ninguno de los apóstoles trata este tipo de asuntos, pero allí estaban pasando este tipo de confusiones y estaban surgiendo este tipo de problemas. ¿Qué tenemos que hacer como siervos? Poner orden mediante la palabra de Dios. Y tenemos que hablar porque no es lo mismo Nezahualcóyotl que Chimalhuacán. Ellos tienen un perro, nosotros tenemos a Mazinger Z. Somos bien diferentes. Entonces, la enseñanza era que por una cuestión lógica y coherencia, aquellos que optan por mantener la tradición del uso del velo judío, deberían también preservar el uso de los cabellos largos presentes en la cultura griega. Por lo tanto, no es pecado cortarse el cabello, hermanos. Se debe respetar el contexto cultural y religioso en que el fiel está viviendo, está habitando. Sin embargo, es bueno señalar que ninguna norma establecida por la cultura, tradición, ideología política o religiosa local, o sea que para nosotros los mexicanos, pero los argentinos chusma, o viceversa, nosotros somos los argentinos y mexicanos chusma, no los queremos. No tiene nada que ver con eso, ya son cosas muy del lugar, pero una cosa es la cultura, como, yo me siento bien orgulloso de ser azteca, y esto y lo otro. No, yo me siento orgulloso de este país, porque aquí Dios le plació hacerme nacer. Pero no me enorgullecen los aztecas, ¿por qué? ¿Tú crees que hacer sacrificios? ¿A quién se los ofrecían? ¿A Dios? Se los ofrecían al diablo. Dentro de la ignorancia, se los ofrecían al mismo Satanás. ¿Tú crees que me vas a sentir a gusto de eso? ¿Contento? ¿Orgulloso? A ver, te sientes tan orgulloso, entonces vístete como azteca. ¿Te imaginas llegando, andando por ahí todo con tu penacho? A ver si es cierto que tan orgulloso eres. Es que las cosas como son. Pero no, nada tiene que ver la cultura. Entonces, nada de la cultura del país, la ciudad donde vivimos, que la Guelaguetza. No. Nada de eso, que la Vista de la Piedra. Nada de eso se debe superponer ante la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar encima de todo.
Si tenemos un estándar, nuestro estándar es la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, nada puede superponerse, anteponerse o sobreponerse a las sagradas escrituras. En cuanto a pintarse el pelo, que es parte de, no tenemos referencias bíblicas que nos prohíban esa práctica. Se concluye que no es pecado pintarse el cabello. Pero fíjate lo que te voy a platicar ahorita. Pero si se sabe que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, y que si Dios me ha hecho con pelo negro, que es algo que a mí me encanta de mí, mi pelo negro oscuro, ¿cuál es mi motivación que me lleva a querérmelo pintar de rubio? Es una buena pregunta para los que se pintan el cabello. O sea, no es pecado pintarte el cabello, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué te lo pintas? A lo mejor ahí sí hay algo pecaminoso. Tú te pintas tu cabello güero para parecer como las de la... O sea, tú estás bien flaquita o no sé, y piensas que por pintarte el cabello güero, tu figura se va a ensanchar, te vas a parecer, como dicen, como figura de botella de Coca-Cola. Yo creo que hay una motivación pecaminosa. Lo mismo tú, varón, si porque te sientes, vas a ser como Antonio Banderas, vas a ser galán, creo que hay una motivación pecaminosa. Es que el Señor Jesucristo se lo dejaba crecer. Entonces, si esa es tu motivación, entonces tendrías que venir a estudiar la Escritura para entender y saber por qué que la Biblia no dice que el Señor Jesucristo tenía su cabello largo. Esas son las películas que pasan ahí en Televisa y en la tele. Pero ¿por qué yo diría que tal vez sí tenía el cabello largo? Y la respuesta es porque era nazareo. Los nazareos de nacimiento, ofrecidos a Dios, se dejaban crecer el cabello y no se lo cortaban. Pues podría ser una de las razones por la que el maestro tuviera el cabello largo. Juan el Bautista estaba ofrecido así. Sansón, Samuel, no podían cortarse el cabello porque estaban ofrecidos a Dios. Entonces podría ser una razón, pero la Biblia no nos dice que Jesús era nazareo. O sea, no hay una confirmación donde pudiéramos, mira, aquí está, hermano, por eso yo me dejo crecer mi cabello. No. Entonces, no podemos caer en las especulaciones. Es delicado leer la Biblia y caer en muchas especulaciones. Y si hablamos de algo que creamos, aclararlo. Yo creo, pero por el contexto cultural, yo creo que a lo mejor si es que se dejó el cabello largo el maestro, es porque era nazareo. Pero no está comprobado ni registrado bíblicamente confirmando. Aclarar todo eso. Entonces, ¿cuál es la motivación, mi hermano? No es pecado pintarte el cabello, pero ¿cuál es tu motivación? En la motivación puede haber pecado. No en el que te lo pintes literal, sino en lo que te inspira a pintártelo. Por ejemplo, te voy a hacer preguntas. ¿Cuál es tu motivación? Insatisfacción y levantamiento contra Dios. Porque alguien creyendo que eso le va a hacer enojar a Dios, que Dios va a decir, lo haces por rebeldía, en otras palabras. Hay personas que por llevarle la contra, entre comillas, a Dios, se pintan el cabello. La otra, bueno, aquí, pues el odio, el color y la textura de mis cabellos me hacen levantarme en contra de Dios. Quiero llevarle la contraria a Dios, a los cristianos, a mi mamá que es cristiana, a mi papá que es cristiano, porque se ha portado mal, no me dio lo que yo quise, no me compró mi Mercedes-Benz como a mis amigos. O sea, tonterías, ¿no? ¿Cuál es mi motivación? ¿Hacerme más sensual? O sea, en el caso de la mujer, también los hombres. Que más que verse sensuales, a veces parecen homosexuales, parecen lesbianas. Me quiero parecer a algún... No, aquí fíjate la palabra que voy a emplear. Esta es la palabra correcta. Me quiero parecer a algún ídolo de la televisión. Me quiero parecer a algún ídolo. Quisiera ser como algún ídolo. Porque muchos dicen, a un artista. Me quiero parecer a un artista. No. Es un ídolo. Es un ídolo, es el que está ahí. Me quiero parecer. Por eso es que la Biblia dice que no nos hagamos imagen y semejanza de nada que hay, que creamos que hay. No, yo quiero dejarme mi cabello como San Juditas. O sea, justificas eso. ¿Cómo
¿Cómo sabes? No hay no hay foto, no hay registros de cómo era San Juditas. Ahora, ni siquiera es el nombre correcto, ni siquiera es la... ¿Cómo? Yo quiero parecer al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te consta? Ese que adoran, la imagen de un Jesucristo con los rasgos finos, un día te voy a hablar quién es esa persona. No es nada, ni para nada es Jesús. Están adorando un ídolo, están adorando una persona. Un ejemplo es como si dicen, ay, es que el apóstol Pablo era como el rostro y la foto del hermano Pedrito. Y nosotros aquí, es el hermano Pedrito, pero allá en aquel país piensan que es el apóstol Pablo. Es hermano Pedrito, adórenme, acéptenme. Así es de absurdo, mi hermano, así son las cosas. Entonces, ahora, voy a pintarme, ahora fíjate, una cosa es que te pintes el cabello de rubio, castaño, negro, que son colores que el Señor hizo, pero ahora fíjate este disparate. ¿Por qué yo me pintaría mi cabello de azul? Válgame, ¿vas tú a creer? ¿Por qué yo me pintaría mi cabello de morado o de verde? Eso ya son disparates, gente que yo creo que está mal en su cabeza. Para llamar la atención y demostrar mi insatisfacción con mis líderes. O sea, apliquemos esto a la iglesia. Voy a pintar el cabello morado para que vea el pastor que no estoy de acuerdo con eso. Si te pintas el cabello morado, dices, ese es tu problema. No crees que a mí me vas a afectar, La vergüenza la vas a pasar tú. Voy a pintar mi cabello solamente para contradecir a mis padres y mostrar que soy dueño de mi vida. Voy a hacer lo que yo quiera para que vea mi mamá y mi papá que yo soy así. ¿Esa es tu motivación? Es pecaminosa. Todo esto son motivaciones pecaminosas, Voy a pintar mi cabello solamente para escandalizar. Voy a pintarlos para ser el centro de atracción. ¿De qué? ¿De honra o de vergüenza? Si tu motivación no está marcada con lo citado, quédate tranquilo, mi hermano. Hagas lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. Recuerda siempre, el Señor nos ha llamado a libertad, pero tengamos cuidado que nuestra libertad no sirva de escándalo para nuestros hermanitos que son débiles. Pues si el comer carne los escandalizará, tendrás que hacer el sacrificio de dejar de comer carne mientras te vean. No nos hagas caer, no nos hagas pecar, no nos hagas morir. Poderoso es el Señor. Ya está más amplio entonces, ¿verdad? Porque que a la mujer dice el apóstol Pablo que le dio como velo su cabello largo. No te lo cortes, o sea, manténlo, cuídatelo, porque ese es tu sello de mujer. Si te lo cortas, que sea tú sabrás por qué te lo cortas. Hombres, lo mismo, pero en este caso las mujeres. Entonces, al decirle que si le era deshonroso que mejor se rapara, por eso era una vergüenza, porque ¿quiénes se rapaban en esos tiempos? Las prostitutas. Entonces, ¿quieres parecer, en conclusión, ¿quieres parecer una mujer de Dios o quieres parecer una prostituta? No, pues que tu cabello sea largo, cuídatelo, bonito. ¿Por qué? Es lo que Dios te dio. Punto. Claro, mis hermanos, el tema del cabello no nos condena cortarnos el cabello. ¿Ok? Perfecto. Vamos a alcanzar, a ver si alcanzo a cubrir los otros dos puntos de una manera breve. ¿Es pecado es santidad ponerse un tatuaje? Tema interesante, ¿verdad? ¿Es pecado ponerse un tatuaje? ¿Es pecado que un cristiano se haga un tatuaje? Pero fíjate lo que está diciendo, tenemos que entender esto. Es pecado que tú, ya siendo cristiano, te hagas un tatuaje. Yo tengo tatuajes, hermano, y grandotes, y me quité un tatuaje de aquí. No creas que me quemé, yo le digo que me quemé, pero bueno, sí me quemé con algo para quitármelo. Pero yo tengo un tatuaje aquí, y Dios me redarguía. Yo sentía yo y Dios, no es tú y Dios, no. Yo, en mi relación personal con Dios, sentía quitármelo, pero tengo otros. Y esos ahí se quedan. ¿Por qué? Me recuerdan de dónde vengo. Me recuerdan quién fui. Pero no es lo mismo que tú ya tengas un tatuaje y ya hayas venido a Cristo, a que antes de Cristo, después de venir a Cristo, te hagas tatuajes. A eso se refiere esta pregunta. ¿Es pecado que una persona que ya conoce a Cristo
que viene a la iglesia se haga un tatuaje, tu vida pasada ya ahí se queda. Porque hay quienes dicen, no, tienes que quitártelos. Por ejemplo, el hermano de la mamá de mi niño tiene unos tatuajotes bien grandotes, y un hermano le estaba diciendo que tenía que quitárselo. ¿Te imaginas si cobraran 100,000 pesos por tatuaje? ¿Cuántos pobres se van al infierno? O sea, ¿qué de absurdo puede sonar el legalismo? Que le den un poder espiritual a eso. Ahora, te voy a ampliar el tema. Antes de venir a Cristo puede que ese tatuaje sí tenga mucho peso para mal, pero una vez estando ya en Cristo, ya no deberías pensar en tatuarte. Y si tú de repente piensas en eso, algo hay que te está faltando, hay algo mal dentro de ti. Pero si tú tienes tatuajes, no te preocupes, hermano, es parte de tu pasado. Eso ya te lo perdonó Dios. Digo, si es el Cristo de la cruz, porque es un Cristo, no tiene poder suficiente, pero el Cristo de la cruz, el Cristo de las Escrituras, el que derramó su sangre perdona todo. Entonces, si tú tienes tatuajes, hermano, no te preocupes, pero ya no te hagas tatuajes. Vamos a ver rápido para alcanzar a abarcar el tema. Se usa este versículo, Levítico 19:28. Y no haréis ningún rasguño a vuestro cuerpo por un muerto, ni en tu cuerpo, imprimir ninguna marca. Yo soy el Señor. Dice la versión King James, dice, y no haréis cortes en el cuerpo como una señal de pesar por la muerte de nadie. Porque has visto que uno se pone en la cara de su primo, hay algunos que se tatúan hasta el Señor Jesucristo. Si supieran quién es el Señor que traen tatuado, verían el engaño. Vuelvo a lo mismo. ¿Te imaginas que alguien se tatúa la cara del apóstol Pablo y se conocía al hermano Pedrito? ¿Alguien que conocía al hermano Pedrito? ¿Y ese quién es? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mi hermano Pedrito. ¿Cómo? No, es mi hermano Pedrito. Y cuando lo vean, santo Dios, aquí estoy. Ponme veladoras. Préndeme veladoras. Así es eso, hermano. ¿Quién sabe quién le estaban orando los que tienen la imagen? Porque Cristo no es. Entonces, se usa dice, ni haréis tatuaje. Esta versión lo traduce así: ni haréis tatuaje, yo soy el Señor. Entonces, ahí habla algo, pero hay otros que quieren justificarlo con la palabra. El diablo justifica las cosas con la palabra torcida, pero bueno, ¿cuál es el origen del tatuaje? En 1991 fue descubierto el más antiguo tatuaje, esto es de la historia, en un cadáver congelado de un hombre de la edad del cobre. Esto es aproximadamente en el 3300 antes de Cristo. Esto fue un hombre apodado Oxy por los científicos. En su cuerpo se encontraron varias líneas en la región de la espalda, puños, tobillos, pies y rodillas. Después de avanzados estudios se descubrió a través de rayos X que había degeneraciones óseas exactamente donde estos tatuajes estaban. Degeneraciones. Se llegó entonces a la conclusión de que el pueblo de Oxy utilizaba los tatuajes como parte de un tratamiento para disminuir el dolor. Con el paso del tiempo y el avance de las civilizaciones, los tatuajes ganaron otros significados. De acuerdo con el National Geographic, los bailarines del funeral de Egipto, alrededor del año 2000 a.C., tenían estos mismos abstractos de puntos y rayas que se encuentran en momias femeninas de ese periodo. Esta vez los tatuajes asumían un significado espiritual y religioso cuando representaban a Bes, B grande, ES, Bes, la diosa egipcia de la fertilidad y protección de los hogares. Muchos lo hacen porque piensan que con eso tienen protección. Los romanos tenían una concepción completamente contraria al tatuaje, pues mientras algunas civilizaciones adornaban sus cuerpos, y eso también pasa hoy en día, hermano, en algunos países son adornos, o sea, alguien que está tatuado es guapo, es guapa. Yo lo veo, digo, santo Dios de los ejércitos, pero bueno, en sus pueblos, en sus países son esa atracción. Entonces, adornaban sus cuerpos con diseños y técnicas variadas. No se hacían tatuajes por creer en la pureza de la forma humana,
Siendo así, los tatuajes eran prohibidos y reservados solamente para criminales y los condenados. ¿Y a poco no, años atrás, como en los años 80, 90, una persona que tenía tatuajes era un marihuano? Ese es marihuano, Ese es ratera. Y se veía mal. Pero como ahora, hasta hay lugares donde te hacen tatuajes y no te cobran poquito, te cobran bien caro. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero ¿cómo son las cosas? Ahora ya es de lo más normal. Ahora ya vemos una persona tatuada y no pensamos nada. Ya es normal. Así se han torcido los tiempos. Así ha sido envenenada y corrompida la humanidad. Primero porque no existían, luego porque ya existieron y ahora porque ya se ve de lo más normal. Bueno, en Japón el tatuaje es una práctica ampliamente difundida desde el siglo V a.C., usada para el embellecimiento del cuerpo o para marcar a los criminales. El arte llegó a ser prohibido en 1870, ya en esta era. Hoy, miembros de los yakuza, esto es, la mafia japonesa, son identificados como tatuajes específicos, como la Mexican Mafia, como los Vatos Locos, como los Panchitos, como Sur 13, como Mara Salvatrucha. De la misma manera, se identifican por cierto tatuaje que traen todos iguales. Entonces, poderoso nuestro Señor. En nuestros días el tatuaje fue despenalizado por la sociedad. Y las personas de todas las edades son tentados y animados a hacerse tatuajes. El tatuaje siempre estuvo relacionado con las cuestiones espirituales, en representación de una entidad de protección tribal, o directamente ligadas a un dios o espíritus guardianes, cosa que te protegen. Así es desde el congelado Oxy de los que te hablé al principio hasta estos días, aunque las personas que las utilizaban desconocían todo eso. En la época de Deuteronomio, que es donde estamos hablando, el Señor prohíbe a los israelitas asuman los diversos comportamientos abominables de los pueblos filisteos paganos, de las tierras que había de heredar. No debemos confundir las ordenanzas de la ley con los principios bíblicos espirituales, morales y sociales. No hacer cortes en los cuerpos en homenajes a antepasados muertos, a tu abuelito, tu tatarabuelo, a Bob Marley, a John Lennon, a Elvis Presley, a Marilyn Monroe, a nadie. Nadie es nadie. Entonces, y no imprimir marca en la piel no son ordenanzas de la ley, sino principios espirituales. Y estos principios del Antiguo Testamento no pierden su validez en el Nuevo Testamento. Los principios bíblicos son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que no se mueven ni para izquierda ni para derecha, ni se ponen ni se quitan. Ahí están y punto. Pero hay ciertas personas que el diablo las ha influido y dicen, no, aquí está en la Biblia que sí se pueden hacer tatuajes. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19:16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Para justificar que la Biblia autoriza, entre comillas, el tatuaje, como si Jesús, el maestro, me da, no sé qué pronunciar esto, que Jesús llevaba un tatuaje por este versículo. Esto al menos es un crimen, mi hermano, bíblico. Pero ahí está, que Cristo se lleva tatuado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aparentemente eso es lo que está diciendo. Si traducimos este versículo, dice, y tienen el manto en el manto. Si lo traducimos del lenguaje original, esto no quiere decir tal como que se presta a la confusión. Si lo traducimos del lenguaje original, esto dice así: y tiene en el manto. En inglés hay una palabra que se llama on, que es on, O-N, on. Esto quiere decir sobre, encima de. Pero si decimos en nuestro idioma, se puede confundir que es directamente en la pierna o encima de, en la ropa. En inglés se entiende perfectamente. En el
original dice en el manto, encima del manto, y en su muslo, que está en el muslo, en esa parte del cuerpo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La traducción más apropiada, Apocalipsis 19:16 sería: y tiene sobre la prenda, para que se pueda entender, sobre la prenda que lleva puesta, es decir, que está vistiendo, tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. De la misma manera, por ejemplo, esto está encima. El color café no es mi pieza. El café que traía el hermano en su pecho, ¿sabes café? Entonces, hablar encima de es que está de la prenda para el exterior, como un bordado. No dice que estaba bordado, pero es algo así. El bordado está en la prenda, no en la carne. Eso es lo que este pasaje bíblico quiere decir. Sobre el manto estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Por si luego sale un roganrolero o alguien, dice Apocalipsis 19:16, dice que tenía escrito sobre el muslo. Sí, sobre el manto que llevaba en el muslo, porque no estaba encuerado. Eso es lo que dice la versión, o sea, el original. Pero si lo leemos así, sí como que se presta. Por eso es bueno ir al original, porque ahí se corta toda especulación. Entonces, no hemos sido llamados a involucrarnos con las pasiones, las concupiscencias de este siglo, mucho menos escogidos para ser iguales o uno más de los del mundo. Por el contrario, debemos hacer la diferencia siendo diferentes. Debemos ser portadores de las marcas más exclusivas de un hijo de Dios en este mundo perdido. Pero no son tatuajes, sino el fruto del Espíritu Santo. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, con la marca de Jesús. Las marcas que nosotros tenemos no son Gucci, no son Tommy Hilfiger, no son Hugo Boss, no. Es el nombre del Señor Jesucristo. Y lo traemos, y la manera en la que lo pueden muchos percibir, inclusive espiritualmente, es en los frutos del Espíritu Santo y las cicatrices de nuestra fidelidad al Señor Jesús y al Santo Evangelio. Así enseña el apóstol Pablo en Gálatas 6:17. Por lo demás, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y esos no eran tatuajes, no era que tuviera aquí al Señor Jesucristo. O una cruz, muchos se tatúan una cruz, que porque dicen que así ya van cargando su cruz. Qué disparate, nunca se me había ocurrido tan tremenda declaración. Pero muchos se tatúan una cruz, que porque dice que ahí llevan la cruz, que el Señor dice que toma tu cruz y sígueme, y ahí la llevan. Es algo absurdo, pero ese es parte de los engaños que el enemigo de nuestras almas le hace a la gente allá afuera. Entonces, el cristiano no debe ser influenciado por modismos de la actualidad, o mucho menos inclinarse a los pecaminosos encantos de un tatuaje. Estamos conviviendo en el mundo con un ganado que ha sido marcado. ¿Y saben cuál es esa marca? Por el enemigo de nuestras almas. Quien marca tiene una posesión. Así de sencillo. Los que están marcados del diablo son del diablo, y los que están marcados por el Señor somos del Señor. Entonces, que el Señor nos guarde de preservar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y para terminar, todavía tenemos 10 minutitos, mis hermanos, les pido. Para terminar, entonces queda claro con el tatuaje. ¿Podemos tatuarnos, hermanos? Ya somos cristianos, ya no podemos tatuarnos. Que te voy a jurar mi amor, me voy a poner un corazón que diga Petra y Quasimodo. Imagínate como, bueno, digo, con todo respeto a las hermanas que no les gustan sus nombres, ¿cómo? Si lo cambias, ¿y este quién es? ¿Esa quién es? Nuestro Dios es poderoso, mis hermanos. No podemos tatuarnos. Dios, antes ya lo hicimos, Señor, fui torpe, dame chance, me tatué. ¿No? Ya ni modos, hermano. ¿Qué tal si te pusiste una muerte? ¿Qué tal si te pusiste literal un diablo? Porque ¿quiénes se tatúan al diablo?
más aún más torpes, como los de la iglesia, no recuerdo cómo se llama, Nuevo Mundo, ya en Puerto Rico, de este que se sentía Jesucristo, y literal, hermano, los miembros de esa iglesia se tatuaron el 666, sin saber qué es lo que quiere decir. Pero aún así no está perdido. Ojalá y se encuentren un día con un predicador que les hable la verdad y que se den cuenta. No, es que muchos que hacen ese tipo de cosas piensan que ya no tienen salvación. No, nuestro Señor, el Maestro, el Señor Jesucristo sí tiene, su sangre puede cubrir ese pecado, aunque sea el mismo 666. Pero ese sí yo me lo quitaría, aunque me cueste 10,000 pesos. Ya los que traigo, digo, pues nadie me los ve. Yo no les digo que tengo tatuajes, no me los ven, pero tengo tatuajes, hermano. Dentro de mi ignorancia, de mi torpeza, antes de venir al Señor cometí esos errores, pero no más. Ya no más. Somos libres, pero el Señor no me hizo libre para que me marcara el diablo, sino para que yo llevara su sello, su marca. Con eso terminamos, hermano. 10 minutitos más, pero es un tema bien interesante. Fíjate, ¿es pecado que un cristiano juegue la lotería o juegos de azar? Ese está bueno, ¿verdad? Es bueno el tatuaje, es bueno lo del cabello, pero todavía no apenas llegamos a la hora, hermano. 10 minutitos más. ¿Por qué? Porque las acciones también son parte de la santidad. Son santidad. Si yo obro mal o si obro bien, eso también es santo, o que yo deje de practicar la santidad. Este tipo de acciones también son parte de la santidad y pueden afectar mi santidad. ¿Por qué? Porque no me muevo como el mundo, estoy separado del mundo, separado de los pensamientos, de las cuestiones de allá. Creo que es una pregunta bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Yo conozco hermanos que compran lotería, que hacen esto, lo otro, aquello, que juegan en las maquinitas. Esas maquinitas que traen monedas, hermano, ¿será correcto que un cristiano ande jugando esas maquinitas? Donde se cae dinero, que apuesta y luego andas bien enojado, maldiciendo porque te gastaste todo tu dinero. Porque eso es lo que pasa, hermano. Dentro del trabajo yo conozco ciertas personas que dicen conocer a Dios o que conocieron a Dios, pero andan jugando las maquinitas, se gastan todo el dinero, pierden y andan bien enojados, malhumorientos. Fíjate lo que dice, vamos a estudiar esto. ¿Es pecado que un cristiano juegue la lotería o juegos de azar? Vamos a ver. La riqueza de procedencia vana disminuirá, pero quien la junta con el propio trabajo aumentará. Otra vez, la riqueza de procedencia vana disminuirá, pero quien la junta con el propio trabajo la aumentará. Eso es sabio. Vamos a seguir, ya luego verás. La primera cuestión que se plantea en cuanto a la motivación que lleva a un cristiano a jugar la lotería, la motivación tiene mucho que ver en por qué lo haces. Dios nos ha dado la libertad, pero ¿cuál es la motivación de que tú hagas o practiques cierta cosa? Ahí puede estar el pecado escondido. No tanto en que lo hagas o no, sino en por qué lo haces. Como en el cabello, ¿por qué te pintas los pelos, güero? Porque me gusta. Tu libertad, adelante. No, es que quiero ser como Brad Pitt. No, es que yo quiero ser como Madonna. O sea, estás queriendo ser como los ídolos. Hay pecado entonces ahí. Entonces, ¿por qué una persona juega la lotería? Para ser rico. ¿Quieres ser rico? ¿Para qué? Inclusive cuando tú pides, oh Señor, dame esto, no quiero ser rico, quiero ser famoso. ¿Para qué? Al convertirse en un jugador compulsivo, o sea que estás jugando, es que no, ya tengo que ir a jugar, que me van a ganar. Nada más estás viendo a qué hora se desocupa para ir corriendo a las maquinitas a jugar dinero. ¿Por qué? ¿Para qué? Al convertirse en un jugador compulsivo, que nada más estás pensando, tienes ansia, nervios por ir a jugar, por ganar, en la búsqueda del enriquecimiento o cualquier modalidad de un juego de azar, sean los casinos, porque los casinos son lugares de eso. ¿Dónde están los casinos? Los grandes casinos. En Las Vegas. ¿Y cuál es el sinónimo de Las Vegas? La ciudad del pecado. Ahí hay de todo esto, hay prostitución, hay juegos de azar, hay máquinas, de esto está el pecado ahí.
Qué curioso que la gente va a Las Vegas a casarse de a mentiritas. No te piden absolutamente nada y se vuelven los matrimonios sin nada. Qué curioso, ¿verdad? La ciudad del pecado, literal. Entonces, en cualquier modalidad de cualquier juego de azar, siempre deberás tener siempre disponible una cantidad de dinero para poder sostener lo que tú esa necesidad que tienes, ese anhelo que tú tienes. Los juegos de azar son aquellos en los que tienen suerte, entre comillas, son los que ganan con el azar de los otros jugadores, porque ya fueron muchos y perdieron, pero tú tienes suerte, ese diablo. Si el enemigo de nuestras almas sabe que te hace daño el dinero, pero te ve así, ¿qué te va a dar? Que este gane. ¿A poco no? Debido a la diferencia de probabilidades entre suerte y el azar, son diferentes, hermano, no es lo mismo. Como las probabilidades de la suerte son escasas, son más los que tienen mala suerte. Si no, no funciona el negocio. De ahí que tales juegos son sostenibles a través de las pérdidas de los jugadores que financian a los que van a tener suerte. O sea, de 1,000 que se gastan 1,000, uno se gana 1,000. ¿Y qué anda? La suerte está conmigo, estoy ganando. Cuando hay muchos que perdieron para que tú ganaras. Entonces, la suerte de ganar o de perder no depende de la habilidad del jugador, pero muchos piensan que depende de tu habilidad para jugar cartas, que eres inteligente, que la suerte está contigo, sino exclusivamente de una contingencia natural basada en una realidad producida llamada probabilidades matemáticas. La esencia del juego de azar es la toma de decisión bajo condiciones de riesgo, conociéndose el reglamento. Yo escuchando matemática, ya desde ahí mejor no le atoro, soy malo para las matemáticas, voy a perder. Pero sí es cierto, muchas veces vas a tener que arriesgar cosas, y a veces no es que tan bueno seas, ni de la suerte, es que ya todo está calculado por aquellos expertos que hacen ciertos tipos de juegos de azar. A la mayoría de estos juegos de apuestas cuyos premios están determinados por la probabilidad estadística de acierto y combinación elegida. Cuanto menos es la probabilidad de obtener la combinación correcta, mayor es el premio porque aumenta la cantidad o probabilidad del azar en relación a la suerte. El pecado no es prestar la debida prioridad en el uso de este dinero, para esto que estás usando para hacer apuestas, en lugar de aplicarlo en las zonas más importantes de tu propia vida y tu familia. Muchas veces lo apuestan y todo, pero los chiquillos sin zapatos, la mujer pobrecita con el mismo dominguero siempre. ¿A poco no es cierto? O los cristianos, soy hijo de Dios. Pero ¿qué tal para diezmar? Como ahí no hay apuesta, ahí hay más probabilidad de que Dios te bendiga. El que puede bendecirte, pero eso no, tú quieres ir allá, lo quieres al instante, no quieres dinero en bendiciones, tú quieres dinero, marmaja, lana, dinero. Poderoso es el Señor. Entonces, la mayoría de las veces la familia del jugador es la que más sufre, y eso está comprobado con muchos testimonios. Primero, por testificar el encarcelamiento del ser querido, porque muchos los llevan a la cárcel. Según por sufrir en carne los propios trastornos y las miserias causadas por el vicio del juego. Qué triste, porque hay personas que con mucho esfuerzo heredaron una casa, con mucho esfuerzo dieron una casa y la perdieron apostándola. Muchos hasta los mataron, muchos se pelearon a muerte por una apuesta. Que porque perdió la América, que porque ganaron las Chivas y que porque no sé qué tanto. Tonterías, hermano. Alguien podría decir, pero pastor, yo no juego todos los días, solo hago un salto de fe, aplico mi fe de vez en cuando. ¿Te imaginas? Señor Jesucristo, bendíceme, permíteme ganar en la lotería, permíteme esto. Bueno, vamos a seguir. En el libro de Isaías capítulo 55 versículos 1 y 2 dice: a todos los sedientos
venid a las aguas. Me encanta ese capítulo 55. No son palabras para las personas que quieren venir a la iglesia como las que estábamos hablando, hermanos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. ¿A cuántos hermanos ustedes están dispuestos a pagarle los pasajes a un hermano para que venga a la iglesia sabiendo que tiene dificultad para venir, hermanos? Claro que sí. ¿No vamos a permitir que un alma se pierda todo por el dinero del pasaje? No, les pagamos su pasaje. Si alguien tiene necesidad, hermanos, dile, tú no te preocupes. Y con toda confianza acérquense a nosotros. Hermano, ¿qué cree? Esta persona vino a la iglesia, pero ¿qué cree? Que está pasando mal la situación financiera. Entonces, ¿vamos a pagarle su pasaje? Claro que sí, hermano. Dios nos bendice, ¿no vamos a bendecir a los demás? Fíjate lo que sigue diciendo. Venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacía. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el maestro? ¿Qué nos dice el Señor, su palabra? ¿Para qué andamos gastando dinero a lo tarugo? Pero es que cuando tenemos el pecado dentro de nosotros, lo que queremos es satisfacer el pecado, el hambre que tiene nuestro pecado. Por eso el que tiene pecado, por ejemplo, del alcoholismo, necesita satisfacer ese pecado que le está diciendo, dame más alcohol. Ay, es que no puedo, es que no quiere liberarse en realidad. Otros pueden decir, pastor, mire la crisis financiera que estamos viviendo, mire el desempleo, no me alcanza mi sueldo y tal vez y tal vez a lo mejor hoy sí le pego al gordo, le pego a la maquinita y gano para poder dar a mi familia y por supuesto cumplir con mi Dios. Le voy a dar una gran ofrenda a mi Señor. Sí. Mira cómo te creo. Pero, ¿ves que muchos así dicen? Es que no tengo para ir a la iglesia. Pero nada más para una cosa, ¿cómo te vas a esforzar en conseguir, pedir prestado en Electra, en esto, en lo otro? Muchos hasta roban para ir a apostar. ¿Quieres pagar una cuenta endrogándote con otra y así? Cuando es un enredijo que lo único que hace es que quedas enredado. Muchas veces lo haces según porque tú dices que ahí está la solución. ¿Te acuerdas? Vuelvo a lo mismo. ¿Te acuerdas de la prédica del pastor Chuy? Donde, no es de repente, no hay ciertas cosas malas, pero la cosa es a dónde tú vas a buscar esa solución. Si vas a buscar la solución en juegos de azar, en maquinitas, en apuestas, hermano, el diablo te va a jugar ¿Quién te garantiza que el diablo te va a jugar limpio? ¿Que no tienes un Dios todopoderoso que es dueño de todo? ¿Qué tal si me gano una gran suma de dinero? Yo les voy a poner los zapatos que ustedes necesiten, mi hermano. Les voy a comprar esas bocinas pichurrientas, les voy a comprar unas buenas. Ese micrófono no me gusta, no, yo quiero que tenga su micrófono inalámbrico, hermano. Y ahí está el pastor. Gloria a Dios, voy a estar orando para que gane, mi hermano. No, hermano, si tú vienes a mí con algo de eso, lo único que te voy a hacer, te reprendo, Satanás. Te voy a decir, no, hermano, nosotros dependemos, nuestra prosperidad depende del Señor. Mis amados hermanos y hermanas, huyan de esta ilusión. Es una ilusión nada más. No se les olvide que Dios no necesita dinero del rico ni del que gana para sostener su obra. Dios es Dios, Él se basta y se sobra. Si esta obra es de Dios, eso va dirigido a mí, si esta obra es de Dios, Dios la va a sostener. ¿Por qué muchos pastores andan desesperados por la renta, por esto y lo otro? Tal vez les está fallando la confianza en su Dios. Porque si esa obra es de Dios, Dios la va a sostener, Dios va a poner los medios, Dios va a hacer hermanos, inclusive a mundanos, para que contribuyan al mantenimiento y sostenimiento de su obra. Nunca, hijo, ya se me acabó el dinero, pues ve y apuesta, a ver, voy a hacer todo lo posible para que ganes. Nuestro Dios es todopoderoso, es dueño de todo, no tiene que andar pidiéndole nada a nadie. Pero nosotros sí tenemos que pedirle todo a nuestro Dios.
huyamos de esas ilusiones, hermanos. Proverbios 13:11 dice: la riqueza de procedencia vana disminuirá. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Es bíblico, es un proverbio. Pero quien la junta con su propio trabajo aumentará. ¿Cómo yo le voy a tomar a mal, por ejemplo, a los hermanos, al hermano Eugenio, al hermano Patricio, que estén trabajando ahorita en un trabajo honrado, en un trabajo noble, pesado, pesadísimo? ¿Cómo les voy a tomar eso a mal? Si están cumpliendo con esto. Por lo menos ellos están intentando guardar, hacerse de dinerito con su propio trabajo, con las fuerzas y la vida que ¿quién? Dios les da. ¿Por qué se los debemos de tomar a mal? Hay muchos pastores que pueden... No, hermano, está poniendo su trabajo antes que Dios. No, yo sé que al hermano Patricio, sé que al hermano Eugenio les habla estando trabajando, y que cuando no vienen al culto por su trabajo, yo sé que Dios tiene algo con ellos y les habla. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Es fiel. Él no es Dios nada más aquí, Él es Dios también allá afuera. Es Dios en tu trabajo, es Dios en tu casa, es Dios en el parque, es Dios en la carretera, en la calle, en el municipio, en el tianguis. Él es Dios en todas partes. Y a veces la bendición de Dios es pesada, hermano, es cansada, es agotadora. Que hermano Pedrito ande, o sea, tú de repente dices: ay, hermano Pedrito, esto, lo otro, nos compró esos tacos y nos disparó eso. Pero de repente tú no sabes todo lo que él anda caminando en el sol. Le cuesta ganarse su dinerito. Pero ¿en quién pone la confianza? En su Dios. Bendíceme, Señor. Yo, de repente me puedo ver con el avispón verde, ya le puse un estéreo. Pero de repente, qué bien que hay detrás de eso. Mis súplicas al Señor: Señor, hoy nada más traigo mis 20 pesitos para irme allá al trabajo, bendíceme, porque... Y llegan las bendiciones. ¿Por qué? Por cumplir con estas palabras. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? En Él. No en el trabajo, sino en Él. ¿Quién es el que nos da la vida? Él. ¿Quién es el que nos da? Él, todo nos lo da Él. ¿Te sientes cansado? Yo estaba hablando con el Señor, mis hermanos, acerca, por ejemplo, lo que testificaba el hermano Patricio, que se sentía cansado, esto. De repente todo lo atribuimos a lo espiritual. Pero hermano, me decía el Señor: ¿tú crees que es espiritual? Le digo: no, Señor, yo creo que de repente es parte del mismo trabajo. Si no duermes, si estás trabajando en un trabajo tan pesado como ese, ¿cómo no te vas a sentir cansado? La cosa es que acomodemos el cansancio físico a lo físico y el espiritual al espiritual. ¿Cuál es un cansancio espiritual? Cuando estás predicando la palabra de Dios, hermanos, dicen los conocedores en personas que trabajar predicando la palabra de Dios en el momento de la prédica es como si tú hubieras trabajado 2 turnos. Y a veces te puedo decir, hermano, que me voy así, arrastrando los pies como el viernes y el miércoles, que esa carga que Dios me da. Pero también son los ataques de ¿qué? Porque a veces aquí no ves a los demonios, pero ahí están nada más orejeando. Si se está predicando el verdadero evangelio, atácalo. Pero si no, déjalo, esos andan predicando puras fantasías. Entonces, es pesado, como dice la hermana, no ha dormido y eso. Es normal que se sienta así, hermana. Para que le diga es normal eso. Dios dice que eso es normal porque el cuerpo se cansa. Inclusive cuando estamos predicando mucho la palabra, también nos cansamos de una manera no física, pero en nuestro interior nos sentimos desgastados. ¿Qué necesitamos? Descanso. ¿Quién es el que dijo: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar? ¿Quién está nuestra respuesta, nuestra confianza, nuestro descanso? En nuestro Dios. Ya pasará el tiempo, no siempre será así, pero también yo sé que el Señor le está enseñando algo al hermano Patricio, hermana. Parte de lo que le está enseñando a usted, lo que nos está enseñando a nosotros. ¿Por qué? Él es el que tiene trazado qué es lo que viene para esta iglesia, qué es lo que va a hacer con esta iglesia. Nosotros confiemos en Él solamente, y lo que a nosotros nos revele, nos diga, nos instruya, hagámoslo. Si nos dice que prediquemos. Si nos dice que oremos, oremos. Si nos dice que busquemos, busquemos. Pero si ponemos nosotros nuestra confianza en cosas como los juegos de azar, voy a jugar porque necesito comprarme una faja para sentirme mal, y necesito comprarme unas vitaminas y esto y lo otro. No son malas las vitaminas, tampoco, no confundamos, pero tal vez no es lo que necesitamos. Cuando tengamos tiempo de descansar, descansemos, hermano. Y el descanso también es una bendición, porque cuando Dios vea que no lo obedeces en los descansos que te da,
te va a tirar en cama y te va a hacer descansar a fuerzas. No creas que todas las enfermedades son malas. No creas que cuando Dios nos pone en cama es algo malo. No, a veces es que Dios te dije que descansaras. ¿Por qué? Porque de ahí te va a venir algo donde vas a querer descanso y no te voy a dar descanso. Es que descansa. Y como no, Dios sabe que cómo hizo el cuerpo humano y por eso nos pone a descansar a fuerzas. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, física y psicológicamente. Ese es nuestro Dios. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Ya casi terminamos, hermano. Entonces, Proverbios 25, 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo la riqueza ninguna? ¿Por qué se harán alas como alas de águila y volarán al cielo, si no eres águila? Otro pecado que se esconde detrás de las riquezas, mi hermano, es el hecho de que es una entidad, incluso una potestad que Jesús mismo, eso sí está registrado, que Jesús mismo llamó mamón. ¿Te acuerdas que te hablaba que era una palabra griega? Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a mamón, el Dios de la riqueza. O sea, Dios con letra minúscula. No es que sea Dios de la riqueza, sino que se quiere usurpar el lugar del Señor como el Dios de la riqueza. Jesucristo dijo eso. ¿Por qué no dijo, no puedes servir a Dios y a esto? No, Él dijo a la riqueza, porque la riqueza trae tantas cosas. Y después dice, porque la raíz de la amargura es el amor al dinero. ¿Y a poco no muchas personas están amargadas porque no tienen un carro, un vestido, unos zapatos mágicos, los de Robocop que venden hoy? No tienen nada de eso. Siendo un Dios, con letra minúscula, mamón, o sea, el dinero, la riqueza, va a requerir la adoración. Y sí es cierto, la relación o la prioridad antes que a tu Dios, el Dios de los ejércitos. Ahora podemos entender el motivo de tantas familias destruidas o en camino de ruina, porque los cónyuges se afanan en el enriquecimiento. Muchos hermanos, esto lo lanza a los matrimonios. Muchos matrimonios se deshacen por el dinero. La mujer quiere más y el hombre pues hace lo más que puede. El hombre no quiere trabajar y la mujer necesita por lo menos lo necesario. Tantas circunstancias y situaciones que puede haber en un matrimonio. Y qué pena que se destruya por el dinero, que peleen por dinero. ¿Por qué? Es tu obligación, tú tienes que hacerlo. Bueno, déjame orar a mi Dios. Cachetadón. ¿Cómo? Se necesita dinero. Pero somos cristianos, vamos a la iglesia. Qué difícil y qué triste sería eso, hermano. Pero puede pasar, nos puede pasar. Estemos firmes y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos salve. Porque si realmente el diablo pudiera matarnos con sus propias manos, ya lo hubiera hecho, pero no puede matarnos, no puede hacernos nada. Él espera que nosotros lo hagamos. Por eso están los suicidios, por eso están todo el tipo de tormentos, que escuchan voces, que sienten que les jalan los pies, todo ese tipo de cosas. Pero si Él de verdad pudiera matarnos con sus propias manos, ya lo hubiera hecho. Pero Dios le puso un límite, no puede pasar de ahí, hermano. Entonces, si de repente tenemos otro Dios, ese Dios va a requerir adoración, relación y prioridad. Ahora podemos entender el motivo de tantas familias destruidas, el camino de la ruina, el por qué los cónyuges en este afán de enriquecimiento están invirtiendo una gran suma de tiempo en la búsqueda de poder tener más aún. Ganar la lotería nos dará la ilusión de poder adquirir las cosas como si esto fuera el objetivo primero de nuestras vidas. Y eso es bien importante. ¿Cuál es el objetivo primero de nuestras vidas? Salvarla. ¿Quién es el que la salva? Dios. ¿Quién es el que nos dio un Salvador? Dios. ¿Para qué quiero la vida si la voy a perder en cualquier momento? ¿No? Entonces, solo vea lo que Jesús dijo al respecto en Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, aunque el mundo nos haga creer
que la verdadera riqueza es en lo que tenemos, pero no es cierto. Muchos ricos darían todo por quitarse la enfermedad que tienen, cáncer, muchísimas enfermedades fatales, tumores, darían todo. Muchos ricos han confesado que se sienten vacíos, pero tienen dinero. ¿Qué les falta? Lo más importante, Dios. Ahora, amado hermano, nuestro proveedor es el Señor. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que nos da las fuerzas para trabajar? ¿Quién es el que nos da la vida? Todo lo da nuestro Dios. Con eso nosotros podemos hacer riquezas de la manera legal, con la bendición de Dios. No es malo el que tú anheles, lo malo es en qué nivel pones tú la riqueza, lo que tú quieres. Ahora, Dios en cualquier momento te puede tratar, te puede probar, no dándote lo que le pides. ¿Cuál es tu reacción? ¿Estás contento con la voluntad de Dios? El que tengas o el que no tengas. Muchos se van de la iglesia cuando Dios no les da. Les piden y ¿qué hacen? No, Dios no me dio, no, entonces ya no, y se van. Dios prueba los corazones. Pero hay muchos que dicen, me des o no me des, yo voy a seguir contigo. ¿Qué dijo Job? Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová quitó, Jehová dio. Así es, mi hermano. Entonces dice, Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermano, no seas presa fácil de las presiones de este mundo, de los deseos de esta carne pecaminosa. Quien se dirige por el camino del juego en busca de riquezas, está caminando a pasos agigantados hacia la destrucción y hacia la muerte. Primera Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. Qué peligroso puede ser esto. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si por algún motivo pasamos por una fase de desempleo, crisis financiera, debemos buscar sabiduría y la solución ¿en quién? En Dios, que seguramente nos dará una salida, un escape. A veces puede ser muy doloroso dependiendo de qué tantos problemas nos metamos, hermano. Dependiendo en qué tantas circunstancias nos hayamos metido. Puede ser bien dolorosa, pero si Dios nos da esa salida, está en ti que la aceptes y salgas, o que te quedes ahí creyendo que Dios, va a seguir mandando. ¿Te acuerdas que te platiqué del edificio que se estaba inundando el mundo y que venía un helicóptero? Y tú decías, no, Dios me va a salvar. Y pasaba otro, no, Dios me va a salvar. No, Dios me va a salvar, y te moriste por andar pensando que Dios te iba a salvar en persona cuando te mandó la ayuda para que tú pudieras salvarte. En este caso así va a ser. Entonces, Dios nos va a dar una salida cuando estemos en una situación, una crisis financiera y de cualquier tipo, en una enfermedad. Pero confiemos en esa salida, aceptemos esa salida, salgamos por sus salidas. El buscar la salida de mi crisis financiera en apostar, en pedir prestado, en robar, en eso no es una salida de Dios. Por el contrario, nos va a llevar a la perdición. En cuanto a promociones, esto también es muy importante, mi hermano. Con esto vamos a terminar ya. En cuanto a promociones de supermercados o empresas, lo que sea, que por algún motivo quieren regalarle al cliente, sorteando algún cupón vinculado a alguna compra, un celular, cualquier aparato, en ese caso, mi hermano, en ese tipo de azar, en eso no hay ningún problema, porque no estamos apostando nuestro dinero. Si yo compro, por ejemplo, un pollo rostizado y me dan 2, gloria a Dios, hermano. Si tú compras un producto 2 y te paga 2 y te llevas 3, gloria a Dios, no estás apostando tu dinero, estás comprando algo que pues es de tu uso personal, algo que necesitas para comer. En ese caso, hermano, no hay ningún problema, porque no estás apostando. Seamos sabios en la aplicación de nuestro dinero,
Pues donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y muchos tienen su tesoro en el dinero. Entonces, gloria a Dios. ¿Está claro lo del cabello, mis hermanos? ¿Está claro lo de los tatuajes? ¿Está claro si puede un cristiano jugar o no lotería, juegos de azar? Si tú estás jugando la lotería, o sea, literal el juego de cartas con tu familia, turista eso con tu familia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de exponer los recursos, las ganancias de la familia según para multiplicarlas, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cosas. Juegos de azar para familia que más que unir. Ahora también, si tú ves que tu hijo se enoja porque no gana, entonces vamos a hacerle un lado. Pero no nos estamos refiriendo a eso, sino a usar los recursos de la familia, precisamente, exponerlos, apostarlos donde puedes perder todo. ¿Claro, mis hermanos? Vamos a darle gracias a Dios. Señor Todopoderoso,